Y ahí estamos. Bueno, pues eso, estamos grabando la tutoría y nos quedamos en la última. Bueno, estábamos viendo las restricciones y finalizamos la tutoría viendo las restricciones de valor nulo, es decir, aquellas que nosotros podemos asignar a un atributo e indicarle que no puede haber una fila sin que ese atributo tenga algún valor conocido, entendiendo que un valor null es un valor desconocido para ese atributo. Entonces ahí, dentro de los objetos que nosotros almacenamos en una base de datos, dentro de las filas que nosotros almacenamos en una base de datos, que evidentemente se refieren a objetos de la realidad, pues hay atributos más importantes que otros. Pues el nombre y apellido, por ejemplo, de una persona será siempre o habitualmente más importante que su edad de nacimiento, su fecha de nacimiento, que puede ser que en algún caso pues tampoco nos interese demasiado. Entonces yo decido qué atributos, en cada caso además, qué atributos es necesario que tengan un valor. Y si no, esa fila no se puede insertar sin que se le asigne uno. Nos quedamos por esa restricción. Luego tenemos las restricciones de valor único. ¿Vale? Alberto, perdona, me parece que no estás presentando. Pues te parece bien. Estoy grabando pero sin presentar. Ahora sí. Vale, pues esas son las de... hemos dejado atrás las del valor null y ahora pasamos a las restricciones de valor único. En este caso, el concepto sería... Vale, dice que si yo pongo a un atributo o un conjunto de atributos que su valor no se puede repetir en toda la tabla, ¿vale? Si su valor no se puede repetir en dos filas de la misma tabla, ¿vale?, estaría haciendo una restricción de valor único. Fijaos que se parece un poquito a lo que es la clave primaria. En realidad una clave primaria no se puede repetir, ¿vale? Pero cuando introdujimos el concepto de claves, de superclaves, de claves primarias y de claves alternativas, ya vimos que en principio existe la posibilidad de que más de un conjunto de atributos o más de dos atributos sean claves candidatas. Claves candidatas significaba eso, el conjunto de atributos que cuyos valores no se pueden repetir en más de una fila de la tabla, no se puede repetir en dos o más filas de la tabla. Entonces, de las claves candidatas nosotros elegíamos una de las claves candidatas sería clave primaria y la otra u otras serían claves alternativas. Pues digamos que la restricción única la voy a poner en aquellas claves que sin ser primaria son alternativas, porque si ya es clave primaria ya no hace falta que le ponga el unique, porque todas las claves primarias cumplen esa restricción, que su valor no se puede repetir, ¿vale? Entonces, en este caso son esas claves alternativas, con una pequeña diferencia, porque en aquellos atributos que yo defino como con valor único, sí que se admite en principio el valor null, pero en las claves primarias no, ¿vale? Pero salvo esa excepción, por ejemplo, la clave primaria que tenéis vosotros como estudiantes, pues es el número regional de estudiante. Y todos tenéis un DNI, y en principio el DNI tampoco se podría repetir, ¿vale? Pero como esa base de datos es para mayores de edad y también para menores de edad y para gente infantil, el DNI no se va a poder repetir o no se debería poder repetir, pero sí se permite que tengan valor null, ¿vale? Porque hay alumnos que tienen número regional de estudiante, que están en la base de datos de la consejería, pero el DNI pues no lo tienen, con lo cual permite el valor null, y si le asigno un valor, ese valor no se debería repetir, ¿vale? También es habitual el que
También es habitual que no se pueda repetir, por ejemplo, el correo electrónico. En la mayoría de entornos de aplicaciones donde se permiten registro de usuarios, yo no voy a permitir que dos usuarios se registren con el mismo correo electrónico, ¿vale? En principio, cada usuario debe asignar un correo electrónico. Pues todos esos atributos se definirían con una restricción, se le asignaría una restricción única, ¿vale? De clave única o de valor único. En este caso, se puede hacer igual que la clave primaria en línea con el atributo. Cuando estoy definiendo un atributo, le defino como que ese va a tener valor único, siempre y cuando el valor único sea esté compuesto solo por un atributo, y si no, también podríamos hacer una restricción de tabla. Al final a la final de la definición de todos los atributos, pues podríamos poner una restricción de tabla. En este caso, en el ejemplo que estáis viendo, a ver, aquí. Vale, yo voy a crear una tabla que se llama cuentas y que va a tener un identificador autoincrementado en principio, un nombre de usuario y una contraseña. Y digo que para las cuentas no puede haber dos nombres de usuario iguales. Con lo cual, si yo lo paso a mi base de datos, me habrá creado la tabla. Hasta aquí no hay problema. El problema es cuando insertemos valores. Pues si yo inserto insertaré una fila en la tabla. En este caso se supone que ya tenía, pero bueno, el primero con el username, ¿vale?, de Alberto.sierra, pues ese me lo dejará crear, no hay problema. Ahora, si inserto otro con el mismo ¿vale?, el username igual, me dice que no, que ese valor duplicaría lo que yo he asignado como clave. ¿De acuerdo? Yo podría haber creado, luego veremos el alter, si yo esa misma tabla la hubiera creado sin la restricción única y hago las dos inserciones igual que antes, la del 7 y la del 8, al no estar definida ese username, como no lo he definido con valor único, pues me permite insertar dos filas con el mismo username, ¿vale?, que es, en principio, pues no debería estar permitido, no debería tener dos cuentas que pueda autenticarse de la misma manera, aunque su contraseña varíe. Esas serían las restricciones de valor único. Luego tenemos, esta sería el error que nos da si intento insertar dos registros con el mismo valor. Vamos a ponerlo aquí un segundo, para que sean dos y no dependa de que hemos hecho o no hemos hecho una inserción anterior. Vale, continuamos. Y luego tenemos algunas comprobaciones que esas normalmente son exigidas por el cliente que nos ha solicitado la gestión de la base de datos. Y son restricciones que ya no son restricciones de integridad, sino son restricciones propias de la realidad que estoy modelizando. Pues, por ejemplo, en este caso dice eso, que permite especificar si el valor de una columna es válido para una restricción o no. Vimos lo de los dominios, y evidentemente esto se parece un poquito a lo de los dominios. Lo que pasa es sin generar el tipo.
¿vale? Los dominios dijimos que en principio en un valor, en un atributo de tipo numeric, en este caso, pues no deberíamos escribir o no nos debería permitir escribir texto, ¿vale? Pues aquí es como restringir un poquito más el número de valores válidos, de tal forma pues que a lo mejor si le pongo edad, pues no voy a permitir que se registre ningún usuario que tenga menos de 18 años. Y eso son restricciones propias de la realidad que estamos modelizando, la realidad que estamos creando o que estamos trasladando a la base de datos, y que son condiciones que deben de cumplir los valores. En este caso, esas condiciones las incluyo con el check asociado al atributo sobre cuyo valor quiero yo incidir y saber si el usuario ha puesto un valor correcto o ha puesto un valor incorrecto. Por ejemplo, yo quiero saber que todos mis usuarios, ¿vale?, todos los que os metéis ahora mismo en el Meet, lo hacéis con un dominio en el que aparezca murciaeduca.es. ¿Vale? Pues en este caso yo diría el email del usuario que se está registrando comprueba que en su email aparece murciaeduca.es. ¿Cómo sé yo que aparece? Porque el valor que me devuelve esa función position, que ya lo vimos en la segunda unidad, es mayor que 0. Si es 0 es que no está, si es 0 es que murciaeduca.es no aparece en el email, y si es mayor que 0 quiere decir que en alguna posición, en la 3, en la 5 o en la 7, aparece murciaeduca.es en ese email. ¿Vale? Entonces, algún ejemplo podemos tenerlo aquí. Sí, Alejandro. ¿Podrías poner en lugar de eso email like por ciento murciaeduca.es por ciento? En este caso tiene que devolver, ese check tiene que devolver un valor true o false. En cuanto devuelva un valor true, pues debería permitírnoslo, ¿vale? A ver, vamos a probarlo. Vamos a crear la tabla de cuentas, pero con la nueva versión, ¿vale? Es decir, hacemos el drop de la tabla de cuentas, ¿vale? Y creamos la tabla, en este caso con un check, luego lo haremos si acaso con un like. Si yo intento ahora insertar un registro que no tenga murciaeduca.es, ¿vale? Pues por ejemplo me dice que no, que la fila falla, ¿de acuerdo? Si me introduzco lo mismo pero con un dominio ese sí me lo permite introducir, ¿vale? Vamos a intentarlo con el like. Email, vale, check, que va entre paréntesis, y en este caso este sí lo permite y ese no, ¿vale? Entonces es todo aquello que aquí devuelva true o false. En este caso, pues un email con murciaeduca, el email like murciaeduca.es, pues devuelve true, ¿vale? Y lo acepta. A ver, que me he equivocado al copiar una cosa. Vale, ahora sí. Bueno, pues esas eran las restricciones. Alberto, Sí. el check
no puede proporcionar un desplegable con opciones que le des. Pero a la hora de crearlo, No, cuando estás insertando datos. no, Si pero metes la restricción check, no te da opción, por ejemplo, en el dbeaver a la hora de rellenar que te saliera desplegable con 3 opciones para elegir. eso estaría fantástico. Pero tened en cuenta que la generación de aplicaciones tiene sus fases. Igual que hemos visto que el diseño tiene sus fases, nosotros cuando hacemos ese check sería deseable que el desarrollador de la aplicación, ten en cuenta que nosotros estamos desarrollando la base de datos y todavía ni siquiera estamos programando dentro de la base de datos, estamos simplemente conociendo cómo lanzar sentencias a la base de datos, ¿vale? Entonces, el que haga una aplicación será el que deba tener en cuenta qué posibilidades le permite al usuario. Posiblemente en algunos de los atributos donde hay que cumplir una serie de restricciones, posiblemente el programador en Java o el programador en PHP o el programador en Python pondrá un desplegable, ¿vale? Pero nosotros aquí no podemos, evidentemente en terminal no, y sería muy difícil. Sería bastante complicado para el dbeaver que cuando hay alguien, fijaos que el dbeaver sí que os controla, por ejemplo, la sintaxis. Entonces, cuando vais poniendo select, pues él intenta adelantarse y ya pone la palabra, ¿verdad? Los que hayáis trabajado un poquito con dbeaver. Hasta ahí sí, porque es sintaxis, pero si tuviera que saber el check, lo que tiene que hacer es consultar la tabla. Tened en cuenta que una cosa es el cliente y otra cosa es el servidor. En este caso, dbeaver, que es el cliente, tendría que decirle a la tabla: oye, ¿tienes alguna restricción sobre esta tabla? Y el servidor contestaría: venga, vale, pues tengo un check. Y que el dbeaver fuera capaz de interpretar todos los checks. Que interpretar un verdadero o falso es fácil, pero ¿cómo hace un desplegable para saber si tiene murciaeduca.es o no? ¿Vale? Que es, en este caso, murciaeduca.es, pero entonces para una aplicación general es muy difícil. En algunos casos hay un tipo que es el enumerado, y en esos casos sí, si yo pongo un enumerado, pues es fácil para el gestor gráfico, para el cliente gráfico es muy fácil decir qué valores puede tener ese enumerado y entonces los despliego, hasta ahí sí. Pero qué valores son posibles dentro de un check, eso se me antoja casi imposible, ¿vale? Entonces la respuesta es: para un check no existe la posibilidad de poner un desplegable. Existe si yo estoy haciendo una aplicación concreta, ¿vale? Y digo, venga, pues estoy haciendo la gestión de los usuarios que utilizan el centro educativo y solo tengo 3 posibilidades: o soy profesor, o soy alumno, o soy personal de administración y servicios. Pues ya está, pues solo pongo un desplegable con esos 3, ¿vale? Sí, eso más o menos, eso es lo que me refería, que tengas solo 3 o 4 opciones o 2, ¿no? Y porque claro, el que lo está diseñando conoce la restricción, pero si luego no puede... No, pero una aplicación general como es dbeaver, que puede consultar cualquier base de datos, no va a adelantarse a los valores que tú puedas incorporar. Una aplicación general, si yo hago una aplicación y sé cuáles son las restricciones, ya haré yo por utilizar el máximo de elementos para que no se equivoque el usuario, y en ese caso sí pondré un desplegable, ¿vale? Luego me pregunta Alejandro lo del inserinto. El inserinto todavía no lo he visto aquí en estas presentaciones. Cuando
es el de la unidad 5. ¿Vale? Entonces, Vale. bueno, que estoy poniendo, claro, es que hay veces que necesitamos más cosas, algunas que van más adelante, ¿vale? Pero bueno, si no queréis inserinto y yo quiero hacer este mismo en accounts de 8, venga, si yo hago este mismo, vamos a ver si pudiera actualizar por aquí. Vale, yo podría desde el entorno gráfico en datos, ya sé que puedo meter aquí un nuevo registro, ¿vale? Que fuera el 9, y lo mismo, ¿vale? Este es el inserito, pero en este caso cuando yo vaya a guardar me va a dar el mismo error, ¿vale? El nuevo registro viola el check. O sea que me da igual hacerlo desde aquí, lo que pasa es que como hablábamos antes Juan Antonio y yo, pues a veces es más rápido hacerlo directamente sobre el terminal y ya veis que el resultado es el mismo, ¿vale? El inserito nos sirve para eso, para añadir filas a una tabla, pero evidentemente del tema 5 que lo veremos más adelante. Otra cosa, Alberto, Sí. cuando ahora mismo que has metido ahí esa información, se actualizaría en la, por ejemplo, el username, ¿estaría actualizado con los usuarios? El username solo digamos que esta fila no se ha conseguido almacenar. La fila 9... Esa no, vale, la otra de Murciaduca, la tuya que has puesto, la de Al Sierra, sí. se hubiera creado en usuario. Sí, en cuentas está creado, es decir, yo está creado en las cuentas. Esa la he creado desde aquí. Esa la he creado desde aquí, ¿eh? Sí, pero me refiero, tú has creado en la tabla cuenta, pero sí. en la tabla usuarios ese campo, para el campo username, ¿no? No, yo lo que pasa es que lo he metido aquí, tendría que haberme ido a tutorías. Es que en los siguientes ejercicios utilizo esta, ¿vale? Pero esta tabla no tiene ningún tipo de enlace, ninguna relación con usuarios, aunque se parezca, pero no tiene ninguna relación. Yo he creado una tabla, lo único que estoy haciendo es restricciones, ¿vale? Pero restricciones que no son, en este caso, ¿vale? No tiene ninguna clave ajena. Vale, sería con la clave ajena, ¿no? Eso en el es. momento que la enlazas con la clave ajena, entonces si introduces los datos que sean coincidentes, que coincidan las claves ajenas, ahí sí. Esos campos lo utiliza para... Sí, eso es otra restricción de clave ajena, que decíamos que si yo tengo definido una clave ajena, que no, en este caso no lo tengo, pero si tuviera definido una clave ajena, el valor de los dos atributos que están relacionados, clave ajena con clave primaria, deben ser el mismo. Es decir, un valor que yo introduzco en una clave ajena debe aparecer en la clave primaria en alguna de sus filas de la otra tabla, ¿vale? Si no, pues no me dejaría meterlo. Si lo que pasa es que los usuarios lo que tienen es login, no tienen un ID. En este caso... No había pensado, estaba pensando en cómo se enlazaban, pero... Sí, pero por ejemplo... Las claves foráneas, pero no me había dado cuenta si la habías creado. Pero si queréis, por ejemplo, voy a quitar esta de aquí. Y donde sí hay claves ajenas, por ejemplo, es en partidas. Partidas sí tienen una clave ajena con usuarios, ¿vale? Y si yo intento meter aquí en partidas un nuevo registro que sea el código 3, da lo mismo el nombre, lo que me deje. Aquí le he dado F1 en vez del 1. El código del juego, vamos a poner, es que también tiene relación con el juego. Fecha de inicio, pues hoy, que 24, hora de inicio me da igual. Y si
y el código del creador. Si yo aquí en código del creador le pongo AL Sierra, como he puesto antes, ¿vale? E intento guardarlo, me dice que no. ¿Vale? En este caso partidas PKey. Bueno, vamos a ver que no sea el partidas PKey, que sea la clave ajena. Que será esta, el 23, por ejemplo. ¿Vale? En este caso se viola la clave ajena. Ahí sí. ¿Por qué? Porque estoy intentando meter como creador a AL Sierra y en cambio existe una clave ajena de código de creador con código de creador, a ver, con el usuario, ¿vale? El código de creador con el login. Entonces he puesto en código de creador AL Sierra, pero si me voy al login de usuarios, pues en el login de usuarios, que lo tengo por aquí, no hay ninguno que sea AL Sierra. ¿Vale? Eso es una restricción de clave ajena, cuando yo estoy introduciendo valores que no existen en la clave primaria. ¿Vale? Vamos a hacer el cancel por aquí, que no se quede a medio. Vale. Bueno, continuamos entonces. Lo siguiente ya sería la eliminación de tablas, que evidentemente para poder probar esto hay veces que nos adelantamos un poco, como en el insert into o como en el drop, que es lo que viene a continuación. El drop table es que cuando una tabla ya no la necesitamos, pues ¿para qué va a ocupar espacio? Espacio de almacenamiento. Lo que pasa es raro que no la necesitemos, sobre todo si es una empresa que está en movimiento, pero bueno, tenemos que conocer cómo se borraría una tabla, ¿vale? En este caso la sintaxis sería pues drop table. Ya os recuerdo, cuando estamos hablando de objetos, de estructuras de bases de datos, yo puedo crearla con el create, yo puedo borrarlas con el drop o puedo modificarlas con el alter. Esas son las tres posibilidades y es para todos igual. Luego veremos índices o veremos vistas y va a ser lo mismo: create, alter o drop. Son las tres cosas. Y luego a continuación pues el nombre del tipo de objeto. Drop table y tenemos que decirle cuál es la tabla que vamos a borrar. En el caso de que exista también alguna clave ajena, no me va a dejar borrarlo, lo veremos ahora. Vamos a intentar, por ejemplo, borrar la tabla unen. Si yo intento borrar la tabla unen, drop table unen, ¿qué ocurre? Que esa tabla unen tiene claves ajenas con respecto a otras, pero no hay ninguna tabla que dependa de ella, ¿vale? Entonces sí que me va a dejar borrar esa tabla unen. Vamos a cogerlo aquí. En este caso pues me ha dejado, no me ha dado ningún error. Ahora bien, si lo intento hacer lo mismo con usuarios, ya hemos visto que por ejemplo partidas tiene una clave ajena definida y que referencia a usuarios, ¿vale? Con lo cual me dice que usuarios no lo puedo borrar así porque existe una clave ajena que la referencia. En este caso tendríamos, en este caso tendríamos que utilizar la cláusula cascade al final. Hacemos lo mismo, pero añadiendo, si queremos, hay que llevar cuidado porque estos avisos tienen sentido. ¿Por qué tienen sentido? Alberto, Sí. se ha parado la presentación, creo. Sí, es que me ha dado se ha cortado. A Se ver, ha dado un segundo y ahora no se ve nada. vuelvo a mostrar. Ahí estamos. Vale, ya.
¿De acuerdo? Entonces, el que me dé error siempre es en beneficio del usuario. No da errores porque sí, no da errores porque las bases de datos son muy puñeteras, no, es para que no nos equivoquemos. Y nos está diciendo, estás intentando borrar usuarios y resulta que partidas hace referencia a usuarios. Seguro que es eso lo que tú quieres hacer. A lo mejor lo que quieres es primero borrar partidas, o a lo mejor no quieres ni borrar a usuarios porque lo que necesitas es, para que siga funcionando la información de partidas, a lo mejor necesitas la información que hay en usuario, ¿vale? Entonces, lo que me está diciendo es, yo podría borrarlo. Si soy capaz de borrarlo, la base de datos es capaz de borrar la tabla y las restricciones. Pero ¿estás tú seguro? Entonces es simplemente avisos. ¿Que estoy seguro? Pues le digo, mira, claro que sí. Yo quiero que borres no solo la tabla de usuarios, sino que borres también las restricciones que hay sobre, ¿vale? Que apuntan a esa tabla de usuarios. Ya está. He perdido, ¿vale? Pero he perdido todo. Es decir, si me voy ahora bueno, desde aquí he perdido la tabla de UNEN, porque en principio sí me había dejado, y he perdido la tabla de usuarios con todos sus datos, ¿eh? Hay que llevar mucho cuidado con el drop, porque o tenemos bien las copias de seguridad, o puede ser que nos llevemos las manos a la cabeza y esto no tiene control Z. Si yo lo he borrado, se han ido, ¿vale? Hay otra opción, no está puesta en la presentación, pero sigue en los apuntes, ¿vale? En los contenidos, que es el truncate. Hay veces que estamos, sobre todo cuando estamos en desarrollo, hacemos pues muchas pruebas con muchas filas y meteríamos usuarios ficticios, ¿vale? Pues muchas veces hay que dejar las tablas con la misma estructura que tenían, pero sin registros. Por ejemplo, si yo hago un select asterisco from partidas, pues tenemos 10 partidas creadas, ¿vale? Y fijaos que tiene código, nombre, estado, código de juego, todos esos atributos. Entonces yo voy a hacer que se vacíe la tabla, pero que se mantenga la estructura, y para eso es el truncate table. Le pongo el nombre de la tabla partidas, y ahora si hago el select, pues la estructura sigue siendo la misma, pero ya no tiene ningún registro. Vuelvo a repetir que eso ocurre mucho cuando estamos en desarrollo probando una aplicación, y para probar la aplicación, antes de lanzar la producción, necesito tener datos de prueba, y esos datos de prueba pues luego hay que eliminarlos. ¿De acuerdo? Esto sería el drop table, tanto con el cascade como sin el cascade, y la opción de vaciar una tabla sin borrar la estructura, solo borrando los datos. Bien, luego tenemos modificación de tablas. Yo lo he hecho a lo bestia. A lo bestia significa que antes necesitaba poner un check cuando tenía una restricción null, y he preferido borrar la tabla, ¿vale? Y crearla de nuevo con esa restricción, sobre todo porque la sentencia ya la tenía hecha, en lugar de modificar. Pero esa, en la mayoría de los casos, no es una opción. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo una aplicación en producción con unos datos, yo no puedo decidir borro la tabla y la vuelvo a hacer con un check. Yo tendré que decir, pues la tabla ahora mismo tiene esta estructura, y yo esa estructura la quiero cambiar para que se puedan cumplir nuevos requisitos de la aplicación. Un atributo más, o renombrar un atributo, ¿vale? O crear una clave ajena. Todo eso se puede hacer con un alter table, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el alter table es enorme, ¿vale? Si yo, a ver que lo ponga por aquí, os he dejado el enlace, pero es que modificar, yo puedo modificar, ¿vale? Con el alter table
y puedo hacer cualquiera de estas acciones, ¿vale? ¿Cuáles son las acciones? Pues fijaos, añadir una columna, o borrar una columna, o modificar una columna, ¿vale? De todas estas formas. ¿Vale? Evidentemente, cuando yo quiera modificar, hay algunas que pues, no nos corresponden. Cuando quiera hacer un alter, probablemente me tenga que venir aquí, a ver qué es lo que me están pidiendo y cómo utilizar esta sintaxis para modificar la tabla. Vuelvo a repetir que la opción de hago el drop de la tabla y la vuelvo a crear con las nuevas características, habitualmente no se puede realizar porque la tabla tiene datos y la tabla tendrá datos válidos, con lo cual tenemos que venirnos aquí. Lo que sí he hecho ha sido poner algunos ejemplos en la presentación, ¿vale? Y si queréis podemos hacer alguno más, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los usuarios, pues yo quiero, además de los datos que ya tiene, añadir un nombre, un username, ¿vale? Que va a ser, le digo, añado el atributo y las características de ese atributo. Evidentemente le he puesto lo más sencillo, varchar 10, pero yo podría aquí añadir restricciones también a ese atributo, un default o un not null o un check, ¿vale? Para probarlo, pues para probarlo vamos a hacerlo en Debugger. Como yo sabía que iba a borrar, sí que tengo el script entero aquí, ¿vale? Entonces yo tengo la tabla usuario, fijaos que no contiene el username, tiene algo parecido que es el login, pero bueno, voy a añadir a esta creación de tabla. Ya está la tabla creada. Es más, vamos a añadirle registros para que entendáis que en principio, en un caso real, tendríamos la tabla con registros. ¿De acuerdo? Es decir, imaginaos que estos son usuarios reales, yo no puedo llegar y borrar la tabla, ¿de acuerdo? Para hacer otra tabla similar, lo que tengo que hacer es modificarla para, bueno, primero podemos ver de qué está compuesta la tabla. Usuarios, y veréis que tiene pues 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, pero ninguno de ellos es un username, ¿vale? Si yo ahora añado la tabla y vuelvo a hacer la descripción, pues veremos que nos ha añadido aquí un username. Entonces esa es un alter, es de lo que ya tienes. Evidentemente hay alter, por ejemplo, si yo hubiera puesto ahí un not null, que antes lo he dicho, estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Porque no se puede crear un nuevo atributo con una restricción not null cuando ya tienes 10 filas. ¿Qué valor le das? A no ser que le pongas el default, que sería otra condición, ¿vale? Si le das un default y un valor por defecto, entonces sí. ¿Por qué? Porque ese atributo, vamos a ponerle simplemente el login y el username, ese atributo evidentemente está vacío, con lo cual no le podría poner simplemente la restricción not null a un atributo que añada una columna que ya tiene datos, ¿vale? Entonces hay que llevar cuidado con eso. Vamos, ¿sí? Una pregunta. ¿Podrías alimentar esa columna a mano y luego modificarla para poner el valor no null? La restricción Sí, si yo hago la creas vacía, luego vas rellenando tú a mano de la forma que sea y luego posteriori la modificas para que sea no null. Yo puedo hacer, actualízame los usuarios para hacer que el username sea igual al login,
¿vale? Para todos. Ahora ya tengo el username, ya tengo datos, y ahora ya podría hacer un alter de la tabla de usuarios, donde, pues ahora tengo que mirar, eso sí, a ver dónde lo tengo. Que vea yo que lo he quitado. Bueno, lo pongo aquí, ¿vale? Y tendría que ponerle otra vez alter, el nombre de la columna, ¿vale? Y set not null, por ejemplo. A ver si así me lo coge. Alter table usuarios, alter username, ¿vale? Y en este caso ya sí, me dice que el username ya es null. Entonces sí, hay acciones que requieren no una, sino varias acciones, ¿vale? Varias sentencias, mejor dicho, para realizar una única acción. Bueno, si os fijáis, aquí aparece que hay un índice. En este caso, el índice de la clave primaria, asociado a la clave primaria. Ese se genera automáticamente. Lo digo porque lo siguiente que tenemos que ver son precisamente los índices. Vale. Y dice que un índice ayuda a la localización más rápida de la información contenida en las tablas. Es decir, yo tengo una tabla con todos sus datos y la base de datos es capaz de generar estructuras paralelas que facilitan la búsqueda de ciertos datos. Es como en las antiguas enciclopedias, ¿vale? Cuando lo primero que mirábamos era, pues, a ver en qué página puedo encontrar yo cierto dato, y no tenía que leerme la enciclopedia entera, ¿de acuerdo? Pues los índices, la utilidad que tienen es esa. La base de datos primero buscan el índice, si es que el criterio de búsqueda es a través de ese atributo, buscan el índice, y una vez que lo encuentran en el índice, ese índice le dice, pues está en la fila 25. Evidentemente es más rápido que si tiene que leer uno por uno todos los registros. Hay que llevar cuidado con los índices, porque tampoco se pueden crear índices de cualquier atributo, es solo de aquellos que utilizamos a menudo para realizar las búsquedas, porque cada vez que se inserta, que luego lo veremos, cada vez que yo añado un registro a la tabla, no solo lo tengo que añadir y tengo que escribir en el disco, en la zona donde está almacenada esa tabla, sino que si hay índices, tengo que almacenar, además de los datos, tengo que irme a las estructuras y actualizarlas. Y actualizar un índice es costoso en cuanto a procesamiento. Entonces, si hay tablas que se mueven mucho y además que tienen muchos índices, cada inserción o cada borrado o cada modificación lleva mucho tiempo. Entonces, los índices hay que utilizarlos con cuidado. Sí que hay que utilizarlos en el caso de claves primarias, y por eso los genera él. ¿Por qué? Porque cada vez que haya una clave ajena y yo haga un join, siempre va a ser la clave primaria, siempre la clave primaria va a ser un elemento de búsqueda. Con lo cual, ese índice ya lo genera automáticamente el gestor de la base de datos. Pero luego, si yo quiero, pues por apellidos, es normal buscar a una persona por sus apellidos, con lo cual el apellido es un atributo que habitualmente al que habitualmente se le genera un índice. Ese es el concepto. Y luego, ¿cómo se crea? Pues ya hemos dicho el create, el drop o el alter. En el caso del create, de crear una estructura nueva, pues create, y en este caso index. Hay que darle un nombre de índice. Si yo no se lo doy, Postgres lo genera, pero claro, si luego lo tuviera que borrar y no se lo he dado yo el nombre, pues me va a costar saber cómo lo he llamado o buscar cómo lo ha llamado Postgres, ¿vale? Entonces yo creo un índice, le doy un nombre y le digo, quiero que ese índice me lo generes
de la tabla, la que sea, con estas columnas, una o más de una. ¿Vale? Yo os he puesto aquí un índice donde creo un índice sobre la tabla de usuarios, ¿vale? Que se va a llamar usuarios proplog y que utiliza los atributos de provincia y localidad para generar el índice, lo que yo quiera. En este caso es una estructura aparte, es una estructura paralela y es transparente al usuario. Yo puedo seguir trabajando, ¿vale? Y esto va a funcionar exactamente igual que si no estuviera. En algún caso, si la búsqueda es a través, bueno, aquí cae, no lo he hecho. ¿Vale? Si utilizo para la búsqueda los datos del índice, pues será algo más rápida. Lo que pasa es que, claro, ¿cuándo voy a notar yo esa diferencia de velocidad? Cuando empiece a tener miles de registros. Con 10 registros la base de datos se ríe. Cuando tenga miles de registros y estén accediendo a esos registros cientos de personas, cientos de usuarios, es cuando yo necesito esa velocidad, para que el usuario que esté pidiendo unos datos no vea que está por ahí corriendo el reloj, ¿vale? Y yo no se los devuelvo. ¿Por qué? Pues porque me lleva más tiempo del necesario el encontrar los datos que me está solicitando. ¿Vale? Entonces los índices sobre todo se utilizan evidentemente cuando hay una base de datos grande y que requiere un tiempo de respuesta pequeño. Y luego ya tenemos las vistas, que ya las nombramos en alguna ocasión, y que lo que hace una vista es almacenar simplemente la definición de una consulta. Yo guardo la definición de una consulta, le pongo un nombre, pero puedo utilizar esa definición. ¿Quién ha levantado la mano? Yo. Sí, dime, Javier. Una pregunta, ¿los índices vendrían dados a partir de eso? ¿Sería el cliente quien definiría esos índices en su requisito? No. A ver, los índices no se crean en un principio, ¿vale? Es raro, me parece raro que nada más empezar una aplicación alguien decida crear uno o más índices, ¿vale? Digamos que la aplicación empezaría a correr, un caso habitual, la aplicación empezaría a correr y yo vería que la respuesta de mi base de datos no es lo suficientemente rápida, ¿vale? Y entonces tengo que optimizar el uso que se hace de esa base de datos. Y una de las opciones para optimizar es utilización de índices, ¿vale? Pero el cliente no sabe ni de índices ni de nada. El cliente lo que quiere es: yo tengo estos requisitos y quiero que mis usuarios compren mucho y compren rápido. Y si tienen que estar esperando, se me van a Amazon. No, yo quiero tener una respuesta rápida, ¿vale? Entonces, si no la consigo, es cuando tengo que buscar qué métodos puedo utilizar para que esa respuesta sea más rápida. Y uno de ellos, como digo, son los índices. Analizaría, entiendo, los campos que más se utilizan o los campos que más tiempo tardan para convertirlos en índices. Claro, yo tengo que saber mi aplicación qué búsquedas hace, qué uso está haciendo de la base de datos, y según esas búsquedas, pues genero los índices correspondientes. Vale, ok. Bueno, para crear una vista, pues fijaos que se repite el create o el drop. Sí que puede haber un alter, pero en este caso el alter tampoco tiene tanto sentido porque la mayoría de las vistas no almacenan datos, entonces me da igual borrarle y regenerarla con otra estructura, ¿vale? Lo que sí necesito es decirle el as y luego la consulta que voy a utilizar. En este caso, pues aquí tenemos un ejemplo
que es aquellos que son solo creadores. ¿De dónde saco que son creadores? Porque en la tabla partida, como hemos visto, hay un código de creador. Pues voy a coger aquellos cuyo login está en el es igual a algún código de creador de la tabla de partidas. Esto me ha creado la vista y le he puesto el nombre creadores. No es una tabla, ¿vale? En este caso, creadores es una vista. No acumula datos. Pero yo, aunque no tenga datos, porque yo no he hecho como he hecho antes un insert ni me he ido a Deviver a rellenar cosas, no. ¿Qué tiene? ¿Qué datos tiene? Pues yo puedo hacer una consulta. En este caso, a ver, solo he metido en la vista, solo tengo nombre, apellidos y correo, ¿vale? Entonces yo puedo hacer un select asterisco from creadores. Vaya, a ver. Vale. Bueno, un segundo que meta partida, porque si no, evidentemente, si no tenemos a los usuarios, pero no tenemos las partidas. Luego ninguno puede ser creador de algo que no existe. ¿Eh? Que falta la otra mitad del join. Claro. Lo de las vistas funciona parecido a una especie de subconsulta, ¿no? Guardas Exactamente. como provisionales para luego trabajar con ellos más cómodos. Lo que pasa es que se utiliza más que una subconsulta para aquellos. Se utiliza mucho también para la seguridad, para mantener la seguridad. Es decir, yo según qué usuarios le doy unos permisos u otros. ¿Vale? Entonces yo le puedo tener una tabla, pues, por ejemplo, con usuarios y contraseñas, pero a los usuarios que no son administradores, de todos los datos de los usuarios elijo solo el username, por ejemplo. ¿Vale? No tienen por qué ver las contraseñas. Y están los datos juntos en una tabla, pero yo creo una vista y le digo, esta vista sí la puedes ver, los datos de los usuarios no, la vista sí. ¿Qué pasa con la vista? Que solo le muestra los usuarios. Bueno, ahora se supone que ya tengo partidas y entonces ya podría hacer, ¿vale?, select asterisco from creadores. Esto hace, pues como has dicho, algo parecido a una subconsulta, que es la que hemos definido antes. Pero yo puedo hacer lo que teníais en la, ¿vale? Dime todos los datos de los creadores de aquella cuyo nombre o cuyo, ya no me acuerdo, a ver, nombre, sí, cuyo nombre es Manuela. Evidentemente Manuela no está en creadores, Manuela está en usuarios, pero yo estoy ejecutando esta consulta como si creadores tuviera datos. Y lo que hace es, primero ejecuta la consulta de los creadores y sobre ese resultado hace la consulta de Manuela. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto era lo que teníamos que ver hoy. ¿Alguna dudilla? Os tengo que animar a que hagáis los ejercicios. Si tenéis alguna dificultad con los ejercicios, ahora que ya sabéis borrar tablas, ¿vale?, y volver a generarlas y eso, tendréis menos dificultades, ¿vale? Pero en cualquier caso, si hay dificultad, me lo preguntáis por el foro, sobre todo por el foro, para que no tenga que repetir la misma respuesta, ¿vale? Y que todo el mundo se pueda enterar de lo que se va comentando por ahí. ¿De José Miguel? Sí, bueno, ¿va a subir algún ejercicio más? Porque se me han quedado cortos las... A ver, lo que tenéis es os lo voy a enseñar.
tenéis en los contenidos, a ver que me lo traiga para acá, en los contenidos hay un anexo, ¿vale?, de ejercicios de DL con solución, ¿vale? Entonces ahí ya tenéis unos cuantos más, Vale, gracias. ¿vale? Bueno, ¿alguna cosa más? Vamos parando la grabación.